Bueno, para empezar, Dolor y Gloria me parece a mí una película muy psicoanalítica. Y yo creo que para entender esa película, si intentamos entenderla como un proceso de cura psicoanalítico, se nos hace mucho más fácil hacer como ¿sabes? Como llegar al núcleo de la película. En Dolor y Gloria vemos a Salvador Mayo, que es el protagonista, es un director, un señor ya pues en la vejez, en sus últimos días, digamos, y él está pasando por problemas gravísimos. Cuando empieza la película, él está sumergido en una piscina porque él no aguanta más el dolor de su cuerpo, el dolor de las cirugías por las que ha pasado. A lo largo de la película vemos una secuencia donde él explica todo lo que a él le pasó en su cuerpo, que después de sus 30 años, su integridad psicofísica empieza a desintegrarse. ¿Sí? Y cuando empieza la película, como ya dije, él está sumergido en la piscina, pero no solo para poder lidiar con el peso de su cuerpo y con su dolor en el agua, porque cuando uno le duele mucho el cuerpo y uno se mete en el agua, eso te alivia el peso, te alivia el dolor del cuerpo. Pero al mismo tiempo, de una manera simbólica, él se encuentra sumergido en las profundidades del inconsciente, como en la carta 18 del tarot, que les voy a dejar aquí. Esa carta es una carta oscura, es una carta en la noche, solamente tenemos la luz de la luna. La luna también representa el inconsciente y vemos ese cangrejo, ese molusco que viene saliendo de la profundidad del agua, que es la profundidad del inconsciente. Y cuando ese cangrejo, ese molusco se nos aparece, nos asusta mucho, ¿no? Porque son cosas que no conseguimos digerir en determinado momento y eso se queda en el inconsciente guardado y eso genera un trauma, eso genera una neurosis, una manera extraña de relacionarse con la vida. Y es justamente eso lo que le está pasando a Salvador Mayo en este momento. En una escena con la actriz Cecilia Roth, que es una actriz que también ha trabajado mucho con Almodóvar, en todo sobre mi madre, en fin. Roth, no sé el nombre del personaje de Cecilia Roth, pero ellos tienen una conversación donde hablan del arte, de la dificultad que ella está teniendo para conseguir papeles a su edad. Y ella le dice, me parece muy raro porque yo pensé que tú ibas a ser uno de los artistas que nunca iba a dejar de trabajar. Y él dice, no, yo también. Y le dice ella, bueno, pero si dices, ¿por qué no escribes? ¿No? Y él le dice, lo que me pasa es que me duele todo el cuerpo y el trabajo del cine es un trabajo muy físico y él no se siente a la altura para rodar una película nuevamente. Esa es la situación en la que él se encuentra en ese momento. En esa conversación con Cecilia Roth, Antonio Banderas, ¿no? Salvador Mayo, nos dice que la Cinemateca lo llamó para el estreno de su película, para el reestreno en realidad de su película Sabor, que en la vida real esa película Sabor es un paralelo de La Ley del Deseo, en la cual Antonio Banderas también estuvo trabajando junto con Almodóvar. Y él dice que le ha tomado 32 años reconciliarse con esa película y que la película ha envejecido, ¿no? Muy bien, como que como si la película hubiese sufrido un cambio a través del tiempo. Y la actriz le dice, pues no, la película es la misma, el que cambiaste fuiste tú. Y eso nos da otra pista del proceso psicoanalítico, del proceso de cura, ¿no? Entonces, con esa llamada de la cinemateca, ¿no? Al mismo tiempo el pasado regresa y él siente una necesidad de llamar a uno de los actores que actuó con él en esa película, que actuó con él, quiero decir que... Y digamos que el primer fragmento narrativo, o el primer núcleo narrativo, digamos, de la película empieza en Sabor, alrededor de la película Sabor, con el reestreno de esta película. Salvador Mayo tiene la necesidad de reconciliarse no solamente con la película, sino él tiene alguna cuenta pendiente con el protagonista de la película. Salvador Mayo visita al actor y le dice, le cuenta la historia de la Cinemateca, que la van a reestrenar y que como él no fue al estreno, el actor principal, Alberto Crespo, le dice, me gustaría invitarte de nuevo para que tú participaras en esa película. Él siente como que de alguna manera le debe eso, ¿no? A Alberto Crespo.
pero en realidad él tiene otras intenciones, ¿no? Que las vamos a ir descubriendo poco a poco. Alberto Crespo le dice, mira, pero yo no fui al estreno porque tú me lo prohibiste, ¿no? Y él le dice, sí, lo que pasa es que tú y yo teníamos un compromiso y tú no lo cumpliste. Muy bien, pero bueno, no importa, nos vamos a la Cinemateca. En esa visita que Salvador Mayo le hizo a Alberto Crespo, Alberto le ofrece heroína. Y él empieza, y ahí empieza un proceso de adicción de Salvador Mayo con la heroína, no solamente para lidiar con los dolores de su cuerpo, sino también para escapar de esos procesos psíquicos por los cuales él está pasando y no está entendiendo. O sea, esos traumas que él tiene, ¿no? Sin embargo, la heroína tiene un efecto contrario, ¿no? En vez de calmarlo, le estimula muchísimo más los recuerdos de su infancia. Los recuerdos de su infancia y del pasado, ¿no? También, ¿no? Porque esos momentos no son únicamente de su infancia. En un determinado momento, Alberto Crespo visita a Salvador Mayo. Él se queda muy sorprendido con el apartamento de Salvador Mayo. Le parece un apartamento muy lindo, un apartamento de muy buen gusto y que además refleja el éxito que este director Salvador Mayo ha tenido a lo largo de su carrera. Salvador Mayo consume la heroína, él queda un poco inconsciente, queda como dormido y él aprovecha que se durmió y se mete en el computador de Salvador Mayo y lee un cuento, una narrativa, en fin, que había hecho Salvador Mayo que se llama La Adicción. Eso de la adicción es muy importante. Vamos a volver a la adicción en el futuro. Alberto Crespo le pide ese texto, le dice, mira, a mí me encantó ese texto, yo quiero representarlo en escena. Y Salvador Mayo le dice, no, no me interesa, en fin, esa escena pasa y llega la noche del estreno de Sabor. Y es aquí donde hay un primer conflicto, porque ellos no llegan al reestreno. Alberto Crespo le dice, Dios mío, tú me buscas para que vayamos al reestreno, como que tanta bulla y al final no hicimos nada, ¿no? Entonces, bueno. Y ahí se revela en realidad las verdaderas intenciones de Salvador Mayo para con Alberto Crespo, porque la Cinemateca llama por teléfono, luego que se acabó la película, lo llaman y le dice, oiga, señor Salvador Mayo, mire, los estamos esperando, porque iba a haber un coloquio, ¿no? Como un question, como un QA, como preguntas y respuestas, ¿no? Al final de la sesión, y ellos no llegan, y una de las personas del público por teléfono le pregunta a Salvador Mayo, le dice, oye, nosotros sabemos que a usted no le gustó esa película, ¿por qué? Y él aprovecha ese momento y se desboca y lo saca todo en vivo, ¿sabes? Y lo dice todo en la llamada telefónica, ¿no? Y Salvador Mayo dice que lo que sucedió fue que él entró en conflicto con el actor porque él le dio el papel con la condición de que a lo largo del rodaje él no consumiera heroína. Y él consumió muchísima heroína a lo largo. Y a Salvador Mayo le parece que por él estar todo el tiempo drogado, eso le quitaba calidad a la actuación, ¿no? Pero eso él lo dice en el teléfono, en vivo, o sea, todo el mundo está escuchando eso por teléfono. Alberto Crespo se molesta mucho, le dice, en fin, no me vas a humillar más, no te permito esto de nuevo, ellos tienen un encontronazo muy fuerte. Y Salvador Mayo se arrepiente y regresa a la casa de Alberto Crespo con el texto, con la dicción. Le dice, mira, te pido perdón, yo necesitaba decirte esto. Y ahí vemos que es un poco como saldar las cuentas, ¿no? Como que es una cosa que él tenía callada, atorada. Y cuando él lo dice, o sea, cuando él ve la primera oportunidad de decirle eso al actor, el actor se deja seducir por el texto, le ofrece el texto de la adicción y empieza a ensayar la adicción con la condición de que no diga que ese texto es de Salvador Mayo. Entendamos de que Salvador Mayo es un director de muchísimo prestigio y reconocimiento como lo es Almodóvar. O sea que para él firmar ese texto como autor, eso iba a alar muchísima gente, ¿no? Y él le dice, mira, yo no quiero eso. El texto tómalo tú, di que lo escribiste tú, a mí no me importa. Alberto Crespo, feliz, empieza a ensayar la adicción. Y es aquí donde empieza la segunda parte de nuestra película, que se da alrededor de la adicción.
En este texto es un texto muy confesional, como el mismo Salvador Mayo lo dice, ¿no? Y en este texto se enfoca mucho en la relación de Salvador Mayo con una expareja que él tuvo. Y él habla de todos sus problemas, de todo el éxito que él había tenido a lo largo de su carrera y de la dificultad que ellos dos tenían de mantenerse como una pareja saludable porque en Madrid había muchísima heroína y Federico no conseguía salir de esa adicción. Y Salvador Mayo sí. En cuanto Federico se quedaba en el sofá muy mal, tomando heroína todo el día, pues él escribía películas, él estrenaba sus películas, tenía mucho éxito, viajaba por todo el mundo. Y cuando se iban de España, cuando se iban de Madrid, como no había heroína fuera de Madrid, no tenían dónde conseguirla, entonces todo como que volvía a la normalidad. Pero cuando regresaban a Madrid era un terror de nuevo porque él entraba en contacto de nuevo con la heroína. Él deja muy claro que eso fue una especie de tortura muy grande para él por la que él pasó. eh, y ellos se repitieron a lo largo de 3 años. Y esta cuestión de la repetición es una cosa muy psicoanalítica, porque nosotros, como seres humanos, estamos acostumbrados a repetir patrones, ¿sabes? A repetir cosas. En determinado momento ellos pues tienen que separarse porque la relación no da para más y Federico, que es argentino, se tiene que regresar a Argentina. Él se pudo salvar en Argentina de la heroína porque en Argentina en ese momento no llegaba la droga, o sea, no había cómo exportarla, digamos, hacia Argentina. Entonces él se quedó trabajando en el campo con su familia y bueno, su vida cambió porque ya no tenía acceso a esa heroína. Es una escena bien emocionante, es una escena muy chévere, es una escena en la que queda muy claro el intenso amor que ellos dos vivieron. ¿Qué pasa? Que al final de una de las funciones, por coincidencia, Federico, el personaje del que se habla en la obra, el personaje real, está visitando Madrid en ese momento. Y él por casualidad entra al teatro y él ve la obra de teatro y se reconoce en la historia. Y él va a los bastidores a conversar con Alberto Crespo y le dice, mira, yo soy el protagonista yo soy el personaje real de tu ficción, yo soy el Federico real. Alberto le da el teléfono a Federico para que entre en contacto con Salvador Mayo. Y aquí viene la segunda parte de nuestra película, que es ese reencuentro, ¿no? Ese reencuentro del pasado, de nuevo. Esa cosa de la repetición, esa cosa un poco mal resuelta. En la obra de teatro él lo deja muy claro, ¿no? Él lo dice, que él, el argentino, Federico, se salvó muy lejos de él y que el cine lo salvó a él, a Salvador Mayo. O sea, una película muy pasional, un personaje muy pasional, ¿no? Sin embargo, él tiene, en la obra de teatro queda muy claro que eso fue una relación inconclusa, que todavía no llegó al final, que todavía no tiene como una resolución. Y de alguna manera eso vuelve a la vida de él, la repetición de nuevo, cuando Federico lo llama por teléfono y ellos se encuentran. Que luego ella hizo su vida con una mujer, tuvo 2 hijos, pero se está separando de su pareja y ahora tiene una pareja, que es una mujer también. Y también queda muy abierto, muy clara la situación de que él le confesó a su mujer que él sí había tenido una relación con un hombre, ¿no? Y queda muy claro también de que, bueno, pero bueno, eso en fin, ya comento de eso. Pero él dice que el único director español que conocen es Almodóvar en Argentina. Y que bueno, yo sé que mucha gente puede creer que eso es de alguna manera prepotente. Pero es cierto, yo creo que si nosotros pensamos en el gran director español, pues se te viene rápidamente Almodóvar a la cabeza, ¿no? En fin, tienen esa conversación en ese momento del reencuentro. Y aquí es donde es clave la repetición, porque Federico lo invita de nuevo a Buenos Aires, ¿no? Hay un comentario interesante en esta escena que Salvador Mayo hace, refiriéndose a la familia, ¿no? Cuando Federico dice que tiene una familia, Salvador Mayo le dice
tu nueva familia, ¿no? Como que de alguna manera el hecho de que él se hubiese ido a Argentina fue una ruptura familiar. O sea, ahí tú ves el trauma, tú ves la necesidad de que Federico regrese de ese reencuentro para curar ese dolor que está en la adicción, en la obra de teatro, ¿no? Entonces es una adicción no solamente a la heroína, sino a repetir la misma historia que nosotros conocemos. La repetición, de nuevo, ¿no? En este momento él está consumiendo bastante droga, ¿no? Ya a lo largo de la película él ha consumido droga varias veces, heroína. Salvador Mayo se está empezando a volver un dependiente de heroína. Y esa noche, para encontrarse con Federico, él quiere tomar heroína, pero él se detiene, no lo hace, se controla. Y de nuevo, él para con la repetición, ¿no? O sea, sabes, yo como que ya no quiero repetir el mismo acto. Y en este sentido de la repetición, también en esta escena, aparece la necesidad de Federico de tener una noche más con Salvador Mayo. Y Salvador Mayo le dice, no, terminemos esta historia como Dios manda, ¿no? Y él acaba con ese ciclo de repetición, finalmente resuelve, queda resuelta realmente. Él le da un desenlace y consigue decir, consigue verbalizar lo que está pasando en su inconsciente, ¿no? Así como él necesitó decirle a Alberto Crespo lo que tenía atorado. ¿Sabes qué? No me gustó lo que hiciste en la película, me sentí traicionado porque teníamos un pacto, ¿sabes? También tenía la necesidad de tener esa conversación con Federico y decirle tu nueva familia, ¿no? Porque son cosas que uno se va guardando y que son importantes, ¿no? Porque vemos cómo ha devastado ese silencio, esa soledad a Salvador Mayo. Es una persona que se ha cerrado mucho. En fin, él se deshace de esa droga, decide no consumirla y llama a Mercedes, que Mercedes es como una amiga asistente, algo así. Llama a Mercedes para que lo asista en el proceso de desintoxicación de la heroína, que es como la droga más adictiva, la más agresiva, la que te da como, por lo que entiendo, desde la primera vez que tomas la heroína, tu cuerpo ya la necesita, o sea, es una cosa como muy, muy adictiva. Entonces me parece interesante cómo él no escoge cualquier droga, ¿no? Sino que él escoge la droga más potente. Y eso dice mucho, no solamente de la droga, obvio, sino de la pasión que hay en Almodóvar, de la pasión que hay en estos personajes. O sea, todo es muy intenso, todo, por ejemplo, como en Todo sobre mi madre. Hay esas escenas donde la persona se vuelve loca buscando heroína en la calle, la hija de la actriz, en Todo sobre mi madre. En fin, en otro momento podemos hablar de esa película. Pero es todo como muy intenso y todo muy pasional, ¿no? Y aún así, teniendo esa adicción tan fuerte, él decide alejarse, llama a Mercedes y le dice, mira, necesito que me ayudes. Entendemos que a lo largo de la película él ha sido una persona muy solitaria. Y el pedir ayuda, el saber, el reconocer que tú necesitas ayuda y que alguien te pueda auxiliar y reconocer esa vulnerabilidad, eso es un proceso muy psicoanalítico también. El tú creer que todo lo puedes hacer solo te hace muchísimo daño. Y él ha vivido como en esa protección, porque él ha recibido muchísimos golpes, muchísimos dolores. De su relación, de la película, se siente traicionado por el actor, tu nueva familia, sabes, como que me abandonaste. Y en fin, ahora entramos a la tercera parte de la película, que es el conflicto que él tuvo con la mamá. Y él le empieza a contar a Mercedes, la asistente, que después de que su mamá murió, él cayó en una depresión muy fuerte y que él no ha conseguido todavía superar eso. Y ella le dice, mira, qué bueno que lo digas porque es la primera vez que lo aceptas y que lo dices como de una manera tan tranquila. O sea, él empieza a aceptar sus vulnerabilidades. Lo interesante de esto es que es una persona que toda la vida, no sé cuántos años de personaje tiene exactamente, no sé si lo dicen en la película, pero Almodóvar tiene 70, ya un poco más de 70 años, ¿no? Y cargar con todos esos dolores de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud, de tu edad adulta, hasta los 70 años, para a los 70 años empezar a pedir ayuda, darte cuenta de que alguien necesita ayudarte, es muy pesado, por eso es que todo es muy pasional, por eso es que todo es la heroína, en fin.
Yo no digo que Almodóvar sea así, ¿sabes? Eh, pero Salvador Mayo sí, y Salvador Mayo es el alter ego de Almodóvar. Entonces, ahí hay algunos paralelos. Yo no consigo decir que sí y que no, pero la naturaleza pasional está presente y es una película muy autobiográfica. Bueno, empecemos con esta tercera parte que tiene que ver con la infancia de Almodóvar, de Salvador Mayo. Cuando él era muy niño, él era un niño muy inteligente, una persona muy inquieta intelectualmente, con una apreciación artística bastante ampliada, una persona muy sensible, y esa sensibilidad lo llevó, me imagino, ¿no? Porque es una cosa que pasa mucho con los niños intelectualmente muy inquietos, empiezan a leer muy temprano y empiezan a apropiarse del mundo de maneras lingüísticas, en fin, de maneras artísticas diferentes, ¿no? Y él utiliza eso a su favor, pues le enseña a muchísima gente en su pueblo a leer, envía cartas, en fin. Y como él era un niño tan inteligente, la mamá pudo conseguirle una beca a Salvadorcito Mayito, ¿no? Cuando era niño. Y solo que él va a un seminario y él le dice, pero un seminario no es para ser padre. Le dice, sí, es para ser padre, pero cuando llegue el momento, después, luego de tu bachiller, te sales y tú estudias otra cosa. Eso crea un conflicto muy grande porque él no se quiere ir del pueblo y eso genera una primera separación, ¿no? Entre el niño y la mamá, que es interpretada por Penélope Cruz. Penélope Cruz, en fin, la mamá le dice, la única manera que nosotros tenemos de que tú estudies es con una beca en el seminario, porque yo no tengo dinero, o sea, nosotros somos pobres, ¿no? Y no tenemos acceso a la educación. En este fragmento de la madre, él tiene un flashback cuando su mamá estaba viva en una de las últimas conversaciones que ellos habían tenido y la mamá le cuenta un sueño a Salvador Mayo. Le dice que Lola, una señora que ya se había muerto, la visitó en sueños, ¿no? Y Lola de alguna manera se siente muy regocijada, se siente muy bien acogida en la casa de la mamá de Salvador Mayo. Entonces aquí nos deja muy claro que la mamá de Salvador Mayo siente que su casa es una casa donde la gente llega, donde la gente se siente muy receptiva, esa cosa del pueblo, ¿no? Que el pueblo que es muy diferente a la ciudad, a Madrid, que es donde ellos están viviendo en ese momento. Y la mamá le hace prometerle a Salvador Mayo que ella va a morir allá en el pueblo. Ella no quiere morir en la ciudad. Él le promete que sí, pero sin embargo, él carga un gran dolor de esa promesa, porque un día después de esa conversación, ella entró al hospital y murió. Pues no sé si exactamente un día después murió, pero ella entró al hospital y murió en ese proceso en la sala de cuidados intensivos sola, y él se siente un poco culpable de no haber podido llevarla, pero él no habla de eso. Entonces él se permite por la primera vez curar, verbalizar ese dolor con Mercedes. Continúa el flashback y la mamá le dice, pero ya se lo dice de una manera muy frontal, le dice, tú no has sido un buen hijo. Y le dice, mamá, pero ¿por qué? Y ella le dice que él quiso vengarse, porque como lo mandaron al seminario, él se quedó con esa sensación de venganza, se quedó con esa tristeza, se quedó con ese dolor. Dice que cuando la mamá quiso irse a vivir, mudarse, ¿no? Luego que el papá murió, mudarse con él a Madrid, él no se lo permitió. Le dijo, mamá, yo tengo una vida que tú, un ritmo muy loco, o sea, tú no vas a estar sola acá todo el tiempo. Y él le dice, no, yo me llevo a acostumbrar. Entonces ahí hay un dolor, ahí hay una cosa no resuelta entre la sensación de creer que tu mamá cree que te vengaste de ella, de él tal vez haberse vengado de una manera inconsciente, ¿no? Porque cuando esos dolores quedan en tu memoria, en tu cuerpo, ¿no? ¿Sabes? Uno inconscientemente toma algunas actitudes. Entonces él queda un poco, eso queda un poco explícito, eso queda un poco claro en la escena. Le pide perdón a la mamá y le dice, las palabras que él dice creo que las tengo acá. Él le dice, cuando tú decías, ¿a quién habrá salido este niño? Yo estoy seguro de que no lo decías con orgullo. No lo decías con orgullo y yo me daba cuenta. Te he fallado por ser como soy, lo siento mucho. O sea, él habla de ser gay, de ser homosexual, de ser un director de cine,
Él públicamente ha dicho muchas veces que la mamá no quería que él dejara la telefónica donde él trabajaba. En fin, esos son aspectos biográficos del autor, pero que sí nos ayudan a entender mucho mejor la película. En fin, acaba con lo siento mucho, te fallé por ser como yo soy, y él carga, ¿no?, esa culpa de no haber poder llevado a la mamá al pueblo. Ahora vamos a la última parte de la película, que también tiene que ver con la infancia, pero ya digamos que habla un poco de un primer amor homosexual, ¿no? Donde él empieza a sentir esa atracción por un hombre y de cómo ese hombre del que él se enamoró, o no sé si se enamoró tampoco, por el cual sintió esa profunda atracción, digamos, como él produjo una obra de arte que le llega a él ya muy viejo, ¿no? O sea, ya a lo largo de la película, a él le llega un correo y cuando él ve el correo, es una pintura hecha en un cartón que era un retrato de él que este hombre había hecho de él en su casa. Y de eso se trata este último fragmento. Resulta que Salvador Mayo, bueno, como habíamos dicho, Salvador Mayo le enseñaba a escribir a muchísima gente, ¿no? Y este chico al que le estaba enseñando a escribir se llama Eduardo. Eduardo es como un tipo de albañil, como un handyman, como una persona que lo tiene que hacer todo, ¿no? Recordemos que eso es en la infancia de Salvador Mayo, de Salvadorcito, ¿no? Entonces ellos ya tenían un poco esa cercanía de cuando Salvador Mayo le tomaba la mano al chico, por ejemplo, y lo ponía a escribir. Ellos ya tenían ese contacto que no podemos decir que haya sido explícitamente sexual, o por lo menos de alguna manera inconsciente, ¿no? Hasta un día en el que este chico está trabajando y él decide tomarse un baño en la casa. Cuando él se está tomando el baño, le pide como una toalla, le pide algo, no recuerdo. Y cuando Salvador le va a entregar la toalla, lo ve desnudo. Y el hecho de verlo desnudo como que tiene un impacto muy grande en él, una especie de síndrome de Stendhal, así digamos, es como que, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Y él se desmaya, ¿no? Pero él también ya había estado mucho tiempo en el sol leyendo, como él vive en una cueva, la luz le entraba por un lugar específico, no tenían ventanas, entonces él estaba en el sol leyendo. Entonces, aparentemente fue una insolación, es lo que él dice. Pero vemos que cuando la mamá viene, él le molesta un poco el hecho de que ese hombre, Eduardo, se haya bañado frente al niño, y como que ella relaciona de alguna manera, se molesta, se lo dice, tú tuviste que haberte bañado en tu casa, ¿no? No se lo deja claro, le dice, búscame más agua, que a mí me cuesta mucho traer el agua, traer el agua acá. Bueno, Penélope Cruz, ¿no? Con su estilo, lo hace muy bien, pero queda claro que ella que le crea sospechas, ¿no? O sea, como de qué fue lo que sucedió, ¿sabes? Esta escena que estamos viendo, Salvador Mayo no la vio, ¿sí? O sea, que es una cosa que Almodóvar se imagina que pudo haber pasado. Y la mamá se queda como con una cierta desconfianza de qué fue lo que sucedió cuando ella ve que el chico se tomó un baño, como que le molesta, que el chico se haya quitado la ropa para bañarse. Y este cuadro que él le pintó, él luego lo terminó, él se tuvo que ir del pueblo a trabajar, Salvador Mayo se tuvo que ir del pueblo al seminario, y el chico Eduardo le manda una carta a la casa, ¿no? De Salvador Mayo, de Penélope Cruz, en realidad, de la mamá. Solo que la mamá nunca le entrega la carta, ¿no? Nunca le entrega la carta, y él de alguna manera sospecha, ¿no? Como que ¿por qué habrá pasado? ¿Por qué no me llegó esa carta, ¿no? Y tenemos algunas pistas de que a la mamá tal vez le molestó ese encuentro tan directo entre ellos dos, ¿no? Especialmente porque ella empieza a darse cuenta de que su hijo tiene inclinaciones no heteronormativas. El tipo es heterosexual, el tipo, digo, el niño, ¿no? Salvador Mayo no es heterosexual, es homosexual. Y ya Almodóvar, Salvador Mayo le pide perdón a la mamá, le dice, mira, perdóname por ser como soy. O sea, la mamá tenía un prejuicio muy grande contra eso. En fin, finalmente en la carta, muy linda la carta,
Salvador Mayo está con Mercedes llorando, pues porque es una cosa que le recuerda a su infancia, donde Eduardo le está agradeciendo todo el bien que le hizo, todo lo que le enseñó, porque además de enseñarle a leer, también le enseñó matemáticas. Entonces él como que de alguna manera lo empezaban a ver en el pueblo como que el hombre que sabía leer, el hombre que sabía sumar y restar, digamos. Y Eduardo le agradece y le dice también, ahora recuerdo, le deja muy claro, todavía siento como tu mano guiando la mía. Es una cosa rara, es una cosa un poco homoerótica. Almodóvar dice que eso nunca pasó en la vida real, ¿no? Pero es una especie de fantasía que tiene que sublimarse, que tiene que hacerse real en la ficción, y donde él deja claro que ya su homosexualidad era un problema desde que él era niño. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy. Eso fue un pequeño análisis que hice de Dolor y Gloria. Hace rato quería grabarlo, pero bueno, tengo este espacio aquí ahorita un poquito mejor para poder hacer los videos. Bueno, para resumir, yo puedo reiterar que esta es una película muy psicoanalítica. Es una película que habla mucho de la cura y del dolor que ha venido con toda la gloria de la carrera de Almodóvar. Un hombre muy fértil, me parece. Y yo quiero decir unas cosas. Cuando yo estudié teatro, algunos profesores tenían un poco un prejuicio con Almodóvar. Y ahora que estrenó su último corto, que acá no me ha llegado, donde yo vivo, con Tilda Swinton, yo vi muchos directores, muchos críticos que hablan mal de Almodóvar, lo critican demasiado con una agresividad, y yo no entiendo por qué, porque a mí Almodóvar me parece un gran artista y una persona que ve Dolor y Gloria, porque creo que fue ese mismo crítico que habló muy mal de Dolor y Gloria, ¿sabes? Si tú hablas mal de Dolor y Gloria, yo entiendo que a ti no te guste Dolor y Gloria. ¿Sabes? Mira, no es mi tipo de película, no es lo que yo quiero. Pero de ahí a decir que está malo, a decir que no sirve la película, que está mal hecha, pues me parece que la persona no sabe de cine, ¿sabes? Yo defiendo esta película, defiendo a Almodóvar, me parece un gran director. Yo he aprendido mucho de cine, mucho de dramaturgia viendo a Almodóvar, y Almodóvar es un director que no fue a la escuela de cine. Entonces, no sé, estoy un poco en defensa, digamos, de Almodóvar, de Dolor y Gloria, de su película. Y bueno, espero que si no han visto la película, pues ya se las conté entera, pero sería muy chévere que las vieran, que la consideraran. Y bueno, me dejan sus comentarios, si les gusta o no les gusta, y nos vemos en otro video acá del canal con otra película. Chao.